Bien, aquí yo he diseñado en este video una funcionalidad con el On Touch para ver cómo se hace el swipe de forma clara y precisa. Como pueden ver, aquí yo he diseñado, he puesto un test view que prácticamente esta parte es la que tiene me da la posibilidad del touch. Esta parte aquí no. Esta parte no hace nada. Si lo presiono no ven que no hace nada. Pero si yo aquí paso de izquierda a derecha el mouse, lo suelto abajo, me dice izquierda a derecha. ¿Ve cómo sale un touch aquí abajo? Si presiono de derecha a izquierda, mira cómo sale. Si presiono de arriba hacia abajo, tengo que presionarlo, mira ahí, arriba abajo. Si hago de abajo hacia arriba, abajo hacia arriba, mire cómo sale. Hey, esto pudiera ser más preciso, de arriba abajo y abajo hacia arriba, pero no lo, realmente en el código que acabo de hacer no lo hice tan preciso, pero voy a mostrar por qué. Eh, bueno, vamos a analizar, bueno, primero aquí, como dije, un test view simple que simplemente tiene ciertas informaciones básicas. Ese test view, que es este, lo único que tiene una escala de 20 para ponerlo ancho y el match pattern para que vaya del ancho de la pantalla. Y está puesto arriba. Con la escala en Y en 20 se puso de ese ancho. Abajo puse otro, pero no lo estoy utilizando realmente. Pues, lo puse ahí para utilizarlo en algo, pero no lo llegué a utilizar. Vamos aquí al Main Activity. En el Main Activity, como pueden ver, lo que tengo aquí he creado, que tengo en el Main Activity en la clase, tengo un test view creado y tengo dos variables que se llaman inicial X y inicial Y. Desde ahí. Aquí tengo lo más básico, lo común, que es simplemente al test view que he creado arriba, le asigno el recurso del layout y se lo paso al objeto acá. Este test view que yo tengo acá, lo podemos eliminar realmente, porque no lo estoy utilizando ahora mismo. Quien me está haciendo que yo estoy utilizando como touch aquí es este. Si se fijan aquí, yo estoy haciendo referencia al test view, que test v. Si me voy aquí al activity, es este, el primero que se llama test v. Entonces, utilicé un root view, un view, para decirle, mira, tú vas a actuar como si fuera un panel. Entonces aquí yo lo recibo y lo pongo a la escucha con el touch. Entonces ya yo tengo ese test view, lo tengo a la escucha. El test view que yo tengo ahí. Simplemente en vez de ya pasárselo al test directamente, como hubiese hecho acá, se lo pasé, pero a un view. ¿Qué tengo acá? Dentro del el método del onTouch que lo implementé aquí arriba, como pueden ver, el onTouch Listener, dentro de ese método, aquí yo estoy llamando que cada vez que yo presione la pantalla, porque como eso se va a ejecutar siempre, cada vez que uno presione la pantalla inicialmente, en ese momento cuando yo lo presione, me va a guardar en el valor de la coordenada X y la coordenada Y en estas dos variables llamadas final X y final Y. Automáticamente yo estoy guardando la acción del motion event. Esta acción hace referencia realmente a este parámetro que tengo acá, que es el getAction, que va a ser la acción que se va a realizar. Si esa acción es action down, o sea que cuando yo presiono, mientras yo presiono, mientras yo tengo presionada la pantalla, ¿verdad? El final, en ese momento cuando yo presiono, el final, no mientras yo lo tengo presionado, desde que yo presiono la pantalla, eh, en ese momento, el final que tengo guardado acá se le va a pasar a inicial X y a inicial Y, que son las dos variables que yo declaré aquí arriba, como pueden ver. Entonces se va a pasar a esa información. Ya yo tengo en inicial X y en inicial Y lo que tenía en final X y final Y. Pero recuerda que a final X y final Y están actuando como un contenedor, porque desde que yo lo presiono, tiene ese nombre, pero viene siendo como la principal, porque desde que yo presiono esas dos variables obtienen son la primera en obtener las coordenadas de la pantalla X y Y. Entonces, como yo presioné justamente en ese momento que ella hace esto, que está obteniendo, va a tener mientras cuando yo presione, inmediatamente me la pasa a inicial X, inicial Y. Ahora inicial X, inicial Y tienen las coordenadas donde yo empecé, cuando yo presioné en el momento. Cuando yo muevo la pantalla, esta parte aquí,
puedo eliminarla. No es, eso es simplemente lo que muestra un mensaje, mostrar un mensaje en pantalla. Ese return true que yo tengo acá, lo que hace es que si cuando esto se ejecuta, sale de este case, me saca. Entonces, cuando yo suelto la pantalla, es que se ejecuta este action down, cuando yo quito el dedo. ¿Y qué hace aquí? Esta parte. Obtiene el contexto de la aplicación. Esto es para el mensaje del TOAS. Aquí yo tengo la duración del tiempo, que en base a eso que me va a presentar el mensaje. Eso también eso es para el TOAS, que lo pudiera poner directamente, como lo hice aquí arriba, pero está aquí. Y aquí tenemos la magia, cuando dice, mira, este va a calcular la diferencia entre las coordenadas iniciales y las finales. Y eso me va a dar exactamente donde yo me encuentro. O sea, la coordenada inicial, que es la que ya yo tengo guardada, que prácticamente proviene del mismo lugar, de la misma final, porque esta fue de acá que vino. Pero ya yo tengo guardada la inicial. Entonces me va a dar, tengo una nueva coordenada X y una nueva coordenada Y. Y la resta de esas dos me va a dar la delta X y la delta Y. Entonces aquí es que viene la parte donde él va a hacer la verificación y me va a decir, mira, si delta X es mayor a delta Y, entonces delta Y es mayor a 0. Sí, si delta Y es mayor a 0, me va a decir que yo me estoy haciendo un movimiento de izquierda a derecha. Ahora, de lo contrario, si delta Y no es mayor que 0, sino que es menor, entonces el movimiento es de izquierda a derecha. Bueno, izquierda a derecha, de derecha a izquierda, perdón, al revés. Izquierda a derecha, si es delta X es mayor a 0, y derecha a izquierda, si delta X es menor que 0. De lo contrario, si aquí arriba esta no se cumple, o sea, delta X no es mayor a delta Y, significa que entonces estoy haciendo de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. O sea, de forma vertical estoy haciendo el swipe. Entonces eso significa que delta Y va a ser mayor que 0. Entonces ahí yo estoy haciendo movimiento de arriba hacia abajo. Si delta Y es menor que 0, entonces el movimiento es de abajo hacia arriba. Como dije, esto pudiera ser más preciso, porque yo pudiera ponerle más limitante aquí en esta parte, porque puede ser que yo cuando muevo, por eso es que a veces, aquí, por ejemplo, si yo muevo hasta acá, si yo hago así y lo muevo acá, me dice izquierda a derecha, porque realmente el mouse, pero si lo pongo, o sea que prácticamente tiene que ser derecho para que yo me moví un poco, me dice izquierda a derecha, derecho, mira, arriba hacia abajo, ahí me lo dijo. O sea, lo más derecho posible, porque tiene un límite. Pero yo pudiera mejorar ese límite en la condición. Pero esto está, como esto es ancho, en caso de que yo quisiera hacer algo de abajo hacia arriba, y yo dijera, bueno, mira, si tú, en lo que yo tengo de este tamaño, un test view de ese ancho, como yo paso el dedo, entonces es muy difícil que suceda eso de que se me vaya. Pero en esta parte, como es tan ancho, entonces, si yo hago así, me lo lee como de izquierda a derecha. Si yo hago así, me lo lee de derecha a izquierda. No me lo dé de arriba hacia abajo. Yo pudiera jugar con eso para que me detecte, con las condiciones, para que me detecte que está de arriba hacia abajo, pero que también está de derecha a izquierda. O inclinado, pudiera hacerlo. O sea, ya yo puedo jugar con eso. El punto está que cuando yo realizo eso, por ejemplo, yo quiero que me haga algo cuando es de izquierda a derecha. Aquí yo puedo poner una función que me la llame o de una clase o lo que sea, que me haga algo cuando yo pase de izquierda a derecha. Lo mismo de derecha a izquierda y así sucesivamente. Y jugar con con esas terminologías. Recuerden que entonces los return true que tenemos acá es para salir de lo que es el mandato del case y mandar la información totalmente. Entonces lo que hace es que saca de ahí, del case totalmente, del switch, y llega aquí para retornar el movimiento que se ha realizado. Lo escribí lo expliqué un poquito rápido, pero el código es realmente corto. Puede ser totalmente mejorado, por lo menos si se va a mejorar algo inicialmente es en esta parte acá. Pero para no tener que hacer muchas cosas,
es importante tener en cuenta que si yo voy a hacer un touch de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, que donde yo quiero que se presione, que sea vertical y que haya una seña o una línea que se toque o algo que indique al usuario que se debe tocar eso para bajar o para hacia arriba. Porque si tú lo dejas así como yo lo tengo, por ejemplo, si el usuario lo hace de arriba hacia abajo, pero torcido, se lo va a contar como de izquierda a derecha o derecha a izquierda, porque hay mucho espacio. No sé si me di a entender. O sea, imaginemos que yo tengo esta parte que yo tengo acá. O sea, si yo le digo, aquí yo tuviera una línea que indica hacia abajo, como el ancho es así, de este tamaño, el test view, si yo lo presiono de arriba hacia abajo ahí, es muy difícil que me falle. ¿Por qué? Porque el ancho es preciso. Pero si es de este ancho y el usuario viene a lo loco y le da así, a los lados, inclinado, lo va a contar como derecha a izquierda, no de arriba hacia abajo. Bueno, lo explico un poquito rápido para que el video no sea tan largo, pero esta es la manera simple de trabajar con lo que es la parte de, de lo que es el touch y el wipes en Android Studio con este código actualizado.